Y bueno, por supuesto pensar que podemos abrir espacios en la familia para que los niños que no tienen una familia continente, o sea que son niños que están en búsqueda de una familia, la puedan encontrar. A mí me gusta más que los números lo que los números nos dicen. Se estima que aproximadamente 150 millones de niños en todo el mundo viven con una discapacidad. 150 millones de niños. Y que el 80% vive en los países en vías de desarrollo. 600 millones de personas con discapacidad viven en el mundo. Constituyen la minoría mayor. Superan en número a cualquier minoría étnica o religiosa. Hace mucho tiempo que en el mundo la discapacidad no es tema de uno solo, ni de su familia. Por eso hablar de 600 millones de personas es hablar de mucha más gente, porque sabemos que cada persona con discapacidad impacta en una familia y esto lo podemos multiplicar por 4. Hay otros números que dicen que el 40% de la población mundial presenta condiciones de discapacidad, temporarias o permanentes. El 40% es un poco menos que la mitad de la población mundial. También es la mitad de la población de una ciudad, porque en ningún país del mundo se indican índices menores a este. Dentro de ese 40% estamos involucrando situaciones que pasan invisibles como una discapacidad, pero sí aparecen como dificultades para insertarse en un entorno que está construido para Barbie. La noticia es que Barbie no existe, señores, y tampoco su novio Ken. Somos todos diferentes. El modelo estereotipado es simplemente eso, un modelo para probarle la ropa y que la ropa le quede muy bien, mejor que a mí. Pero ese modelo no existe, somos todos diferentes. Cuando hablamos de capacidades diferentes para referirnos a nuestros niños con discapacidad, estamos hablando de que todos en realidad tenemos capacidades diferentes. Ningún país del mundo tampoco ha reportado índices inferiores al 7% de su población con discapacidad permanente. También lo podemos multiplicar por lo que impacta en su familia y tenemos que la cuarta parte de la población está impactada por la discapacidad. También podemos asegurar que la discapacidad y la pobreza constituyen un círculo. La pobreza discapacita. La falta de estímulos, la falta de atención temprana, la falta de alimentación oportuna, discapacita. Y la discapacidad empobrece, tal vez, porque requiere mayores recursos, mayores esfuerzos, mayor presencia del Estado, mayor presencia de las personas que están al cuidado de los niños. Esto históricamente en nuestro país ha generado un gran compromiso y que el Estado argentino ha afrontado con mucha fortaleza. Tenemos, a decir de Naciones Unidas, una de las legislaciones más completas del mundo de protección a la discapacidad y a sus familias. Esa es nuestra fortaleza como Estado. Esto significa que hay toda una normativa de protección integral a las personas con discapacidad, que ¿para qué lo cuento? Porque es parte de los derechos que asisten a una persona con discapacidad y a sus familias, y que el desconocimiento de esa normativa asusta. Tal vez asusta más que tener a una persona con discapacidad en nuestra familia. Asusta pensar que la discapacidad nos puede empobrecer. Asusta pensar que la discapacidad va a requerir más esfuerzo del que yo puedo dar, que va a tener una demanda superior a mi oferta. Pero también debo contar que hay todo un sistema integral de protección que garantiza el cumplimiento de los derechos. Solo hay que hacerlos cumplir. ¿Qué es la discapacidad? Cuando hablamos de que una persona tiene discapacidad, ¿a qué nos referimos? El concepto de la discapacidad es casi tan antiguo, o es tan antiguo, si no casi nada de casi, como la humanidad. Ha acompañado a la humanidad desde toda la historia. Ha estado vinculado a otros conceptos como la eliminación, como la muerte. Se le ha asociado al pecado o al castigo de los dioses. Se lo ha asociado a la necesidad del ocultamiento.
Eso, por suerte, como toda la humanidad ha ido avanzando, y hoy la discapacidad ocupa un lugar muy diferente. Como noticia, como novedoso, como gran impacto, el último tratado de derechos humanos, el primer tratado de derechos humanos de este siglo, del siglo XXI, es un tratado de derechos humanos dirigido a las personas con discapacidad. Y antes de la firma de ese tratado muchos dijeron, pero si ya está la Convención de los Derechos del Niño y los Derechos del Hombre, ¿hace falta? Bueno, pese a la existencia de tratados internacionales a los que gran mayoría de los países han adherido, la discapacidad constituye un colectivo, como les dije recién, la mayor minoría del mundo, que continúa siendo un colectivo vulnerado y vulnerable. La llegada de esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad no trae en realidad mucho cambio en cuanto a legislación en nuestro país, por lo que les cuento de que ya hace muchos años que tiene una legislación envidiada por muchos países. Pero sí nos trae un nuevo concepto de la discapacidad que yo lo invito a que lo compartamos. La Convención define así: las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, éstas puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con las demás. Aparentemente es un montón de palabras, pero fíjense que, por un lado, distingue quiénes son las personas. Son las personas que tienen deficiencias originadas en alguna cuestión de salud seguramente, pero que al interactuar se presentan con barreras. La Convención entonces sitúa a la discapacidad por fuera del individuo. El individuo tiene la deficiencia, pero la discapacidad está fuera del individuo y está en el entorno, está en la sociedad, que es incapaz de responder a esas necesidades. Un entorno accesible puede disminuir la discapacidad y hasta anularla. De hecho, la experiencia de la inclusión educativa nos está demostrando que todos los niños con discapacidad no requieren adaptaciones curriculares ni la presencia de apoyos. La discapacidad en sí misma no trae aparejada la necesidad educativa especial, no es eso. Es la escuela, es el sistema educativo, es la estructura del aula, es la estructura de aprendizaje y enseñanza lo que discapacita porque no está preparado para las necesidades de ese niño. Entonces la Convención trae como novedoso es que establece que el concepto de la discapacidad no es un atributo de una persona, sino el producto de una interrelación negativa con el entorno. Y cuando hablo del entorno, estamos hablando de todos los que estamos sentados aquí, porque estamos hablando del entorno social, y estamos hablando de cómo son los teatros en la ciudad de Villa Carlos Paz, y si el lenguaje de los teatros y de los cines es accesible para todos, o si se encuentran barreras, o si es posible tomar una excursión al lago con las mismas posibilidades y no encontramos barreras de tipo